buenas y bienvenidos a un episodio más de Palabra de Friki, tu podcast favorito como siempre, aquí en directo, en esta plataforma morada, cuyo nombre no puedo decir porque YouTube me banea el vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de videojuegos de miedo. Y tenemos, por supuesto, a tres personas que saben mucho del tema, que tienen ya una charla que se han preparado, no son gente como yo, que va a lo loco. Les deben ya en pantalla. Ellas son... A ver cómo estamos colocados aquí. Vale, la persona que no se mueve, que está justo encima de mí, es José. Está ahí, lo que pasa que no tiene cámara, ¿vale? Es su foto fija. Justo a su derecha tenemos a Violeta. Y abajo, a mi derecha, está Seila. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer, por supuesto. Bueno, para quien no os conozca, ya hay gente comentando. Hola Ángel, muchas gracias por estar aquí en directo, viéndonos. Por supuesto, para quien no os conozca, presentaos quién sois, qué hacéis, a qué os dedicáis. Por ejemplo, empieza tu Violeta. Pues yo soy Violeta, ¿Mm? como bien has dicho. Trabajo en el mundo editorial Ujú. y también me dedico parcialmente a la música y soy escritora. Escribo con el seudónimo de Gendelie y he publicado novelas de terror y de terror con romance, vampiros y ahora estoy sobre todo pues muy centrada en el folk horror, que es un género que me gusta mucho. ¿En qué consiste el folk horror, para quien no lo conozca? El folk horror o el horror rural es un tipo de terror que se centra mucho en situaciones sobrenaturales que suceden en ambientes rurales y que tienen que ver pues con el aislamiento, con personas extranjeras que llegan a contextos desconocidos dentro del mundo rural y pues con situaciones sobrenaturales inexplicables como pueden ser pues la aparición de entidades cósmicas, la brujería también. Ujú. Siempre tienen como ese toque folclórico, a veces un poco histórico, que en otros tipos de terror pues no siempre aparece, no siempre se encuentra. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar, luego te preguntaré más cosas, Violeta. Seila, ¿qué tal? Cuéntanos. Bien, aquí estamos. Sí, Pues ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos, sí. Perdón, perdón, continúa. yo soy trabajadora social, aunque en estos momentos no esté ejerciendo, pero uno es trabajador social siempre. Ujú. Educadora y escritora de libros de fantasía, tengo 4, Ujú. y de fantasía urbana sobre todo, y luego tengo muchísimo relato de terror. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. José, cuéntanos un poco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hay detrás de la imagen, hay una persona? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Es lo malo de ser muy boomer y no tener webcam y tener PC de sobremesa. Son estas cosas de la gente viejuna. Pues bueno, yo también escribo. Tengo un par de novelas publicadas. Una de ciencia ficción llamada El Refugio, Ujú. que es por 2009. Y la siguiente que tengo publicada es una de fantasía, El Hijo del Viento, que salió ahora unos añitos. También escribo terror y bueno, he publicado algunos relatillos en alguna antología Ujú. y bueno, sobre todo me gusta mucho el género, fantasía, ciencia ficción, terror. También colaboro, bueno, con el Día del Tentáculo, que es uno de los eventos que solemos organizar y bueno, hago un poquito de todo. Friki a Maravilloso, tiempo. maravilloso. Eso es genial. Yo aprovecho, como nos escribís, quiero lanzar esta pregunta, pero antes que la que presentaréis, ¿dónde podemos encontrar vuestras obras? Contadnos un poco. Pues en mi caso, si queréis, vamos en el orden de antes Venga, y perfecto. Sí, así. sí, me parece bien. Vale, pues en mi caso tengo obras en Amazon porque soy autopublicada, Ujú. aunque trabajo en el mundo editorial y me gusta mucho el proceso editorial y todo lo que conlleva. Cuando yo empecé a publicar opté por la autopublicación porque también pues como tengo la suerte de que entre comillas me lo puedo hacer yo todo, Claro. pues opté por ahí. Entonces tengo varias cosas en Amazon y los últimos años también he autopublicado, digamos, en bruto, ¿no? Ujú. Sacando mis propios libros a través de una imprenta y vendiéndolos yo misma en una tienda de coffee. Ujú. Entonces, bueno, pues por ahí tengo los links que ya te los pasaré si queréis. Sí, por Y supuesto. bueno, sobre todo, al final yo creo que en esto tenemos todos en común que como todo lo movemos mucho por redes sociales, pues cuando la gente nos sigue en las redes es muy fácil ver dónde tenemos las cosas porque lo tenemos todo ya listadito. Ujú. Es una de las cosas buenas de esta época. Total, total.
Sí, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tus obras? Pues es que yo también soy autopublicada, Ujú, entonces normalmente sí que hago pequeñas campañas de Berkami para sacar una tirada de imprenta, pero luego una vez que se acaba esa tirada, el resto lo vendo a través de Amazon. Entonces están los links en mis redes sociales. fenomenal, perfecto. Luego, por supuesto, para la gente que nos ve ahora mismo en directo, es verdad que no tenemos aquí ahora mismo los links a las redes, pero para los que nos veis luego en diferido, nos escuchéis en Spotify y demás, si vais a la descripción, vais a tener todos los enlaces a las redes sociales y ahí podréis cotillar, ver de qué van las obras y, bueno, si os animáis, pues comprarlas y demás, por supuesto. Y tú, José, también eres autopublicado, has publicado con editorial, cuéntanos. Bueno, El Refugio fue una coedición, Ujú, está ya descatalogada porque fue con Editorial Parnaso y ya cerró. ujú, El que sí que está publicado es con Malas Artes, es El Hijo del Viento, que está disponible, o sea, lo podéis comprar pues por cualquier tienda, en Casa del Libro, en El Corte Inglés, Amazon, o sea, ahí está. ujú. Y luego bastantes relatos los tengo publicados en el antiguo cine que cerró ya en su momento, NGC 3660. Ujú. Ahí podéis encontrar relatos míos de fantasía, ciencia ficción, terror y toda la sección que llevaba de entrevistas a autores. O sea que eso está. De momento, si no, la última vez que entré seguía la web activa. Si se ha caído o no, ya no lo Sí. sé. Esperemos que siga y si está, la tenéis también en la descripción, por supuesto, para que podáis leer el relato de José. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está comentando aquí en directo, a Supercomic Radio, a Forever Autumn, a Ángel, por supuesto. Y yo tengo una pregunta que lanzaros antes de meternos en materia, ¿vale? Que es la pregunta clásica del podcast. Y es la siguiente. ¿Friki se nace o se hace? ¿Qué pensáis? Aquí responde quien queráis o seguimos el orden de antes, como queráis. Venga, seguimos el orden, sí, sí, adelante, por supuesto, venga, empieza, Vale, empieza. pues a ver, yo creo que mitad y mitad, Ujú, porque creo que sí que o sea, para mí ser friki es tener un interés totalmente exacerbado, ujú. fuera de lo normal, por algo que no es lo habitual que se tenga tanto interés, ¿no? Y es una cosa que ha pasado desde siempre, o sea, nosotros lo consideramos que es algo moderno, pero si te pones a mirar en la historia un poco hacia atrás, te das cuenta de que había gente muy flipada de lo suyo, Total. que podía ser de la arqueología, de la moda o de cualquier cosa. Entonces creo que sí que hay como un componente que tiene que ver con la personalidad de cada cual. Hay gente que lo tiene y gente que no, pero también pienso que tiene mucho que ver el entorno, el ambiente en el que estás. Hay gente que a lo mejor de primera pues no acabaría siendo friki, pero se encuentra en un entorno que como que anima y potencia eso, entonces pues se acaban uniendo aquí a la macrosecta tan guay esta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo una cosa que siempre digo es que al final a mí me ha influido mucho, en este caso mis hermanos, que fueron los que me introdujeron un poco en el mundo friki. Y si no llega a ser por ellos, igual hubiera sido, pero más tarde. ¿Tú qué opinas, Sheila? ¿Friki se nace o se hace? A ver, es que es una pregunta complicada, porque para ello tenemos primero que acotar qué significa friki. Ujú, sí, totalmente. Porque, claro, ahora se utiliza la palabra muy a la ligera. Entonces, yo considero que se hace. O Ujú, sea, tú te obsesionas con algo y va creciendo y va haciéndose bola de nieve a medida que avanza. total. Eh, pero es cierto que lo que digo, es importante acotarlo. Hay un libro muy chulo que está publicado por Apache Editorial que se llama Dentro del laberinto friki, que está escrito por Cristina, que es una amiga mía que es socióloga, que es profe de sociología, Sí. y habla sobre este tema, porque era su tesis, y Qué guay. acota lo que significa y habla de ello. Os animo a leerlo porque además la tesis está online, no hace falta que os compréis el libro. Ah, mira. Bueno, vamos a verlo, Ah, qué vamos a guay. verlo. Perfecto. José, ¿tú qué opinas? Pues yo te voy a cambiar la palabra. Yo Vale, creo que el friki se forja. muy bien. Lleva un tiempo, lleva Ujú. un tiempo. O sea, recuerdo cuando ya los terroríficos 80 y 90, tan bucólicos ahora, pero tan puñeteros. Cuando los vivías, yo creo que sí, es una forja constante, es luchar contra viento y marea, el, sobre todo esa discriminación que creo que siempre ha estado ahí,
creo que eso nos hace el callo, ¿no? De decir, a mí la espiral del silencio, como que la esquivamos, Ujú. porque nos gusta algo, no quizás como el fenómeno fan que puede haber con la música, pero yo creo que es como una lucha constante, una forma de perseguir lo que a ti te gusta y sobre todo defenderlo con todo tu entorno, porque la gente dice, ¿y esto a dónde va? Ahora está todo más normalizado, pero yo creo que sí que se hace y se forja. Sí, sí, totalmente. La verdad que ha cambiado mucho la perspectiva de lo que es ser friki y ahora es como... está mejor visto, por así decirlo, en resumen. Sí. Nos lanzaba Ángel una pregunta, bueno, os lanzaba en este caso, ya que se los he invitado pues a vosotros. No sé si os la leo, no sé si queréis responderla ahora o empezamos a entrar en materia y luego la respondéis. La pregunta es, ¿cuál es el juego más terrorífico al que habéis jugado? ¿Queréis responderla ahora? Esperamos un poco, ¿qué preferís? Vamos, ¿no? Con ello. Para adelante, pues Sí, venga. sí, ya. Adelante, pues venga, mantenemos el orden de palabras. Sheila, Sheila, perdón, Violeta, cuando quieras. Pues yo voy a decir Silent Hill 2, el antiguo, Ujú. porque al remake no he jugado, lo primero. Y lo segundo, porque creo que las condiciones que había cuando salieron ese tipo de juegos, tanto Silent Hill 1, que también era bastante cague, como posteriormente el 2, con los medios técnicos que había una serie de limitaciones que llevaron a tomar decisiones técnicas que se hicieron porque no había forma mejor de hacerla, pero hicieron que el juego diese mucho más miedo, Ujú. como las expresiones faciales de los personajes, que eran un poco un canibali, porque veías a un personaje sonreír y decías, esa sonrisa, hay muerte en esa sonrisa. Y para mí fue un juego que me dio muchísimo miedo, me hizo pasarlo bien y mal, y para mí ha sido un referente siempre, desde la Play 2. Qué bueno, un clásico de los videojuegos de terror, por supuesto, Silent Hill, y más el 2 concretamente. Totalmente, sí, sí. Sí, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el juego más terrorífico al que has jugado? Pues iba a decir el Silent Hill 2, pero para no repetirme, voy a decir el Project Zero 2, Ujú. que es el que vas matando fantasmitas con la cámara. Ah, vale, Porque sí. como no tienes armas y tienes una cámara, y encima yo lo jugué con Xbox, creo que con la primera Xbox, em, da mucho miedo porque es como si apretaras el gatillo de la cámara de fotos. Ujú. Entonces los fantasmas te venían viniendo y tú decías, ¡socorro! ¡Viene el fantasma! Y era muy angustiante. Luego además tenías un personaje al que proteger, que es la hermana de la protagonista, que encima es coja Ujú. y anda muy despacio. Y la tienes que proteger y encima se entretiene con todos los fantasmas que hay por ahí. Y tú dices, por favor, corre, no te entretengas. Y, y además toda la atmósfera japonesa clásica, de la que bebe ahora mucho el nuevo Silent Hill, ¿no? Em, y de hecho luego me lo rejugué en la edición del director, del corte del director, que viene Ujú. con más cosas. Y ese me lo jugué en la Wii y creo que me dio incluso más miedo. Porque hay una parte del videojuego en el que encuentras como piedras que son de fantasmas Ujú. y las puedes escuchar en una radio que hay. Ostras. La Wii tenía la ventaja de que podías escucharlo en el mando de Wii, que es como un mando a distancia. Sí. Y escuchabas las voces de los fantasmas y daba muy mal rollo. Creo que es un juego que nunca se ha valorado como terrorífico, más como historia, etcétera, pero el hecho de que seas una colegiala sin ningún tipo de arma más allá de tu cámara de fotos, que los fantasmas te puedan matar, porque además te matan de un ataque al corazón, Wow. y te está dando miedo. Y que tenga dinámicas como esa del mando en la Wii, o que, por ejemplo, cuando te giras muy deprisa te aparezca un fantasma aleatorio en la... No siempre que te giras te aparece, pero muchas veces te aparece. Ujú. Entonces, son cositas que hacen que el juego dé mucho miedo. Entonces, para no repetirme, el Project Zero 2 o Fatal Frame 2, como se llamó en Estados Unidos. Fíjate, yo sé, creo que me suena, pero creo que no lo he jugado. O sea, sí que he visto a lo mejor gameplays y demás, pero me has desbloqueado un recuerdo porque
No lo tenía localizado ahora mismo. Pues son dos hermanas gemelas Ujú. que acaban en un pueblo y entonces tienen que salir de ahí. Y hay como. En todos los Project Zero hay una historia que es como una leyenda de ese pueblo. Y entonces se va mezclando la historia del pueblo, donde normalmente hay una chica que tiene que ser sacrificada para salvar al pueblo, junto con la historia del personaje, que en este caso en el Proyecto 02 son las dos hermanas gemelas. Y entonces pues se van mezclando la historia del pasado Ujú. con la historia del presente. Todo ocurre por la noche y es un pueblito, entonces tú te vas metiendo en todas las casas del pueblo y las casas se unen con otras casas porque, pues como aquí ocurría en España, ¿no? Que hay casas que iban unidas por el sótano. Sí. Entonces son cosas que dan mal rollo. Y luego pues eso, te encuentras a muchos fantasmas que van por el fondo y tú no sabes si el fantasma es un fantasma de buen rollero Ujú. o es un fantasma que te viene a matar. Bueno, pues eso, es el juego de las fotografías. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Tú qué opinas, José? ¿Cuál es el juego más terrorífico al que has jugado? Cuéntanos. Pues no sé si es porque soy muy aprensivo, pero yo el que me generó más horas de ansiedad y de tensión fue la amnesia. Ujú. El, yo, de- Incluso había veces que hacía trampas e intentaba subir el brillo, pero daba igual que subieras el brillo, ¿no? Porque el juego estaba hecho a posta, pero recuerdo esa tensión de ir bajando con la mierda de la lamparita que te dura un pedo y medio. O sea, es como, por favor, quien ha Ya. hecho este juego lo ha hecho adrede. Y siempre con esa angustia de me va a salir un bicho, me va a salir un bicho. Y acababa cada dos por tres pausando, porque cualquier ruidito, cualquier cosa ya te ponías de los nervios, mirabas, girabas y no hay nada, no hay nada. Seguías avanzando. Los yesqueros, malditos yesqueros que encontrabas. Yo de verdad recuerdo que había veces que encendía un montón de luces por la ansiedad que me generaba, para que luego viniera un golpe de aire y dijeras, me cago en... Y te quitara todo, quitara todo. O sea que para mí la amnesia me ha generado mucha ansiedad. Hostia, fíjate, Andesa, no lo recordaba tampoco ese juego. Me estoy desbloqueando recuerdos que esta noche no voy a poder dormir, pero de eso va el podcast, me parece bien, correcto. Vale, pues sé que tienes una lista por ahí de jueguitos que te queréis hablar, ¿no? Que esta charla va a tener preparada, contame un poco, yo aquí me dejo llevar, yo voy a meter cuña de vez en cuando, pero el podcast es vuestro. ¿Cómo queréis abordarlo? Contadme. Pues tenemos la lista, Ujú. efectivamente, la Vale, lista de recomendaciones que hicimos. Y esto es una charla que nosotros hicimos en su momento en el Día del Tentáculo, en el evento. ok. Y bueno, lo que hicimos en su momento fue presentar un poco, pues, por qué nos gusta el terror, por qué buscamos el terror, Ujú. la diferencia que hay entre el terror y el enfoque que se le da al terror en el cine, en los videojuegos y en la literatura, por ejemplo. También podría entrar el cómic aquí perfectamente, porque para manejar el terror en estos medios, pues se hace de forma diferente para conseguir el efecto de generar ese miedo, ¿no? Ujú. En el jugador, espectador, lo que sea. Y bueno, hablamos un poco de eso en su momento. Entonces, si queréis, podemos hacer un poco lo que hicimos en su momento o pasar directamente a saco a los videojuegos, lo que os parezca más interesante. A mí personalmente me parece interesante que hablemos un poco, ya que al final el podcast, aunque nos centraremos en videojuegos, pero al final también el cine, las series y demás, y mucho la literatura últimamente, son temas que se tocan en cada episodio prácticamente. Sí que me pareció interesante que comentéis eso, de cómo veis, cómo se enfoca el terror en base al medio que se utiliza para transmitirlo. No sé quién quiere empezar, yo os dejo. Pues Iba a decir que una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta y de las que estuvimos hablando y hemos seguido hablando de ello Ujú. es que, por ejemplo, la diferencia entre el cine y la literatura con respecto a, por ejemplo, los videojuegos Ujú. es que mientras que el cine y la literatura tú eres un espectador pasivo, es decir, recibes pero no puedes devolver, no puedes pegar al monstruo o no puedes hacerle la foto en el caso de mi fantasma o no puedes huir, Ujú. ¿no? En el caso de que hay juegos que consisten en huir, es pasivo. Los personajes en un libro, a no ser que sea un libro juego, y en una película tú recibes
lo que das, ¿no? O sea, tú recibes lo que hay. Y en cambio, en un videojuego, es cierto que no todos los videojuegos tienen diferentes caminos, pero sí tienes ese margen de maniobra de poder hacer tú, tomar decisiones, e incluso ya no decisiones, sino poder esconderte del monstruo, decidir, pues a lo mejor me escondo debajo de una mesa o me escondo detrás de un armario, ya sin entrar en tema de historia, que normalmente los videojuegos de terror sí que tienen distintos caminos y distintas etapas, pero incluso sin entrar ahí, sí que hay una manera de esconderte o de hacer las cosas que no hay en el cine, o sea, ni en los libros. No puedes decirle al personaje, tú, no vayas por ahí, que te va a pasar no sé qué, vete mejor por aquella puerta. No, no puedes hacerlo. En cambio, en el videojuego puedes decir, es que si voy por ahí me va a matar, no soy tan tonta, voy a irme por ahí. O sea, e incluso hay videojuegos en el que te dice, me voy con este personaje o me voy sola y nos separamos. Pues oye, esto es un juego de terror, vamos a ver, no me voy a separar. En la vida real no me separaría. Totalmente, sí, sí. ¿Cómo creéis, ahora te dejo seguir hablando, pero que se enfoca en este sentido, o sea, a la hora de contar la historia y de dar miedo, entre comillas, ¿cómo creéis que influye el hecho de ser activo o pasivo a la hora de que te den miedo, ¿vale? O sea, quiero decir, cambia el hecho de que del terror si tú eres un espectador o si eres parte de la historia. ¿Cómo crees que influye eso? Evidentemente influye lo que acabo de comentar, pero ¿en qué sentido creéis que se hace diferente? Mira, yo creo que desde la perspectiva literaria, Ujú, cuando tú ya estás leyendo terror, todo lo que ocurre es en tu cabeza, tú estás imaginando esa escena. O sea, es una forma de darle, o sea, la construyes en tu mente. ujú. Eh, el cine te da esa imagen también, eso es mucho más visual, más impactante. O sea, la literatura quizás era más introspectiva, el cine más tiene ese arranque, esa percepción directa. Ujú. Y yo creo que lo bueno del videojuego es que tú formas parte de la historia. Aunque estés jugando con un personaje, tú eres ese personaje y lo estás manejando tú. O sea, eres tú quien toma las decisiones. Y creo que eso te hace sentir que estás dentro. O sea, como cuando viene y te van a dar un hachazo, inconscientemente tú te echas hacia atrás, aunque Total. sabes que estás jugando, pero estás dentro. O sea, es como eh, trasladar tu persona al juego. Totalmente, sí, sí, sí. No sé cómo lo veis el resto. Yo creo que una de las cosas que dan los videojuegos y también los juegos de rol, Ujú. que aunque la charla va de videojuegos, con los juegos de rol esto también pasa, es que no eres un espectador, sino que eres otro elemento más dentro de lo que te están queriendo contar o de lo que está sucediendo. Entonces, aparte de lo que han comentado los compañeros, hay un factor que a mí por lo menos me genera bastante tensión y me provoca un miedo un poco diferente, que es la responsabilidad. Porque tienes una responsabilidad sobre tus acciones respecto a tu propia seguridad virtual en este caso, ¿no? Que no se te muera el personaje o que no te maten, Ujú. pero muchas veces también tienes una responsabilidad con respecto a algo del entorno. Lo que ha comentado Sheila antes del videojuego del que ha hablado, que vas con una persona más. Claro. Eso hay un Resident Evil también, creo que era el 3 que vas como con la hija del presidente o algo así. Cuatro. En el El 4 sí, 4 correcto. en su día, antes de que creo que se le han hecho ya el remake, pero creo que en su día la gente estaba súper desesperada porque era, es que es muy lenta, es que no hay manera, y eso te genera, no es exactamente terror, pero es como una especia más, un ingrediente más para que te genere esas sensaciones opresivas, de ansiedad, como decía José, que al final es un poco la receta para el miedo, para el terror, ¿no? No solo son los sustos o las cosas inexplicables, sino también el qué puedo hacer yo y cómo tengo que hacerlo para hacerlo bien y que no le pase nada a la persona que va conmigo o a mi personaje o que sea el fin del mundo o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí ese es un factor que me gusta mucho porque es como muy chungo, ¿no? A mí personalmente me parece de lo más chungo. Total, es que tú imagínate que fuera al revés, o sea, que el personaje que fuera contigo fuera la leche y matara a todos y fuera increíble, o sea, tú no pasarías miedo, o sea, sería como, bueno, pues ya está, pues hazlo todo tú, yo te dejo. Entonces, totalmente de acuerdo, imagínate que
Al final es eso, es decir, lo que comentaba antes la angustia de decir, oye, anda un poco más rápido, por favor, no te pares con todo. Porque eso te lleva también a estar tensa y luego de repente aparece el fantasma, porque no estás pendiente del fantasma, estás pendiente de la niña. Y dices, ¿qué hace aquí este? ¿Sabes? Entonces te angustia más todavía, totalmente, sí, sí. Saben muy bien lo que hacen, o sea, todo eso lo ponen para generarte precisamente ese tipo de reacciones, ese tipo de ponerte de los nervios, para que luego lo que tú dices, cuando sale lo sobrenatural o el fantasma o te atacan, ya te da como si antes te iba a dar susto, ahora ya te da el triple, porque es ya con toda la tensión acumulada, ¿no? Totalmente, totalmente. Comentabas también el tema de la literatura, de que es diferente, que al final eres más pasivo y demás. Vosotros que al final habéis escrito, seguís escribiendo terror, ¿cómo lleváis al posible lector a ese punto? O sea, en que no pido que me expliquéis todo vuestro... O sea, que no contéis vuestros trucos, ni mucho menos, ¿vale? Eso es cosa vuestra. Pero, ¿qué es, cómo intentáis llevar al miedo a la persona que os lee? No sé quién quiere empezar. Si quieres Seila, por ejemplo, que llevas un rato callada. Bueno, yo supongo que por mi parte intento generar la angustia que a mí me genera la escena. Ujú, Es decir, intento describirlo de tal manera que a ti te genere la angustia que a mí me están generando. ujú. Em, Creo que como es algo más introspectivo, como ha dicho José, Exacto. em, es algo más tuyo. No, los miedos que me va a dar a mí una cosa no te los va a generar a ti. Claro. Es decir, si yo tengo fobia a las alturas, a lo mejor tú a las alturas te da igual, pero te dan miedo las arañas, o te dan miedo los payasos, o te da miedo un asesino en serie. Y a lo mejor yo he escuchado tanto true crime que a mí leerlo no me lo genera. Claro. Entonces es intentar que a pesar de ello sí que te lo genere por cómo se siente el personaje. Es decir, que tú logres empatizar con el personaje aunque a ti no te genere ese miedo. Claro. Lo cual me parece muy complicado y me parece más complicado aún mantenerlo en una novela, porque en un relato, al ser corto, me parece que es mucho más fácil fluir y aún así me parece muy complicado. Em, pero es eso, intentar que empatices más con el personaje que con el miedo que genera lo que estás viendo. Y luego, no, bueno, ya está. No, sí, totalmente. O sea, al final el tema de empatizar, de, en cierto sentido, como estar en la escena, por así decirlo, aunque no puedas ser un actor principal, sino que seas más mero espectador, es muy complicado totalmente. O sea, y lo que tú dices, mantenerlo en una novela, en algo más a largo plazo, es jodido. Total. Como se puede describir cómo se siente el personaje, que eso, por ejemplo, el cine lo puede generar con música o con tensión, Total. con los silencios, con un juego de luces. Pero es cierto que en el libro puedes describirlo o puedes utilizar otro código que haga que tú empatices incluso más con eso que a lo mejor el cine, que es más directo. Entonces, bueno, pues hay que intentar aprovechar todo eso para traerlo al lector. Total, total. José, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Seila? ¿Alguna cosa diferente que tú hagas? A ver, creo que lo he explicado bastante bien y un tema que creo que es muy importante, el saber crear suspense. O sea, tienes que empatizar con el personaje, tienes que meterte con él y luego tienes que mantener un suspense durante un tiempo. Ujú. Creo que es lo más complicado porque si lo alargas mucho pierde fuerza, si lo haces muy corto no tiene el efecto. Entonces hay que estar buscando constantemente un equilibrio y sobre todo el saber llevarlo al ritmo es muy fundamental en el tema del terror, tienes que tener muy buen ritmo y yo creo que lo que más funciona, al menos yo como lector, es cuando soy capaz de meterme en la cabeza del personaje, sentir lo que está viviendo, qué emociones le está teniendo en ese momento y cómo eso lo está afectando y el saber si va a salir o no. Creo que bueno, un autor que me encanta y que lo hace súper bien es Stephen King. O sea, Ujú. creo que para mí ese hombre
sabe mantener el suspense, empatizas, hace unos personajes muy humanos. Creo que cuanto más cercano sea a ti, más igual a ti, más te identificas. Y luego mantener todo el suspense que lleva su tiempo y su trabajo. Total, sí, 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 totalmente. Violeta Gendeli, no sé cómo quieres que te llame, porque te estoy llamando Violeta, pero tú te presentas como Gendeli, no sé cómo prefieres que te llame. No, Perdóname. Violeta está bien. No, Vale, Violeta está bien, no te llevamos solo preocupes. media hora de podcast y te lo pregunto ahora, perdóname. No, ¿Quieres está añadir genial, no te preocupes. algo más a esto? Pues aparte de lo que han comentado ellos de la conexión emocional con el personaje que en cada caso está pues sufriendo, digamos, ¿no? Las vicisitudes, Ujú, para mí yo creo que lo más importante por el tipo de terror que yo manejo y demás es el ambiente, el generar un ambiente, crear un ambiente. Y eso yo pienso que lo que requiere es un uso del lenguaje muy específico, ujú. que eso lo vemos mucho, pues aunque se habla mucho de Lovecraft y yo soy partidaria de que Lovecraft está muy guay, pero hay mundo más allá de Lovecraft, ¿no? Pero también Edgar Allan Poe lo hace muy bien, que es el escoger la palabra, bueno, y lo hace súper bien Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, que a mí personalmente me gusta más que Stephen King, escoger la palabra exacta para generar una sensación en el lector. Ujú. Cada uno de nosotros tenemos un imaginario diferente y tenemos una serie de referencias que son diferentes, pero también tenemos comunes, tenemos referencias comunes. Entonces, por ejemplo, si estás describiendo un coche fúnebre como un escarabajo que se arrastra lentamente, a todos nos genera una sensación similar, ¿no? De escarabajos que son bichos que están relacionados con la muerte, que además, por lo general, pues no es algo que tú recibas de forma agradable. Oh, qué bien. Hay gente que sí, pero no es lo normal. Total. Y entonces el manejo del lenguaje creo que es muy importante y la creación de ambientes, por eso, por lo que comento, porque al final hay tipos de terror muy diferentes, pero creo que una parte importante del terror es que estás generando una expectativa para que al final pasen cosas, ¿no? O sea, cosas malas normalmente. Entonces tienes que ir construyendo ladrillo a ladrillo con todos los elementos que han comentado mis compañeros. Ujú. Al final lo que construyes aparte de una historia, una serie de hechos, es una atmósfera también, una atmósfera que es la que te va a dar lugar al final a que un mismo hecho, que es, ¿se puede decir en Twitch cosas violentas? Dilo sin miedo, no Pregunto. te preocupes. Si no se puede, ya no van a ir. Tú tranquila, tú tira. Vale, pues para llegar, digamos, a un clímax, que es que se descuartice una familia entera, Ujú. tú puedes ver una noticia de ha muerto descuartizados 5 miembros de una familia en, no sé, Alcorcón. Y tú ves la noticia y dices, madre mía, qué mal. Pero no te genera la misma sensación que cuando te han construido todo una historia y un ambiente que culmina en esos crímenes, ¿no? Y eso tiene mucho que ver pues, con cómo funciona la psicología humana y con un montón de historias que no nos podemos poner aquí a hablar, pero que al final los escritores, sobre todo cuando vamos a enfocarnos en el terror, pues tenemos que, aunque sea mediante la intuición, conocerlas Ujú. y saber usarlas. Y creo que también para escribir terror es súper importante tener tú una experiencia personal y real con el miedo. Creo que la gente que en general no tiene una experiencia con el miedo de pasar miedo o tener situaciones en su vida que le generen esta ansiedad o esto tal, les va a costar más, pero desgraciadamente o por suerte todos tenemos experiencias con el miedo de todo tipo, con el miedo a la muerte, con el miedo al fracaso, con el miedo a la enfermedad, con el miedo al deterioro, con el miedo a que te salgan cosas raras en el cuerpo. Ujú. Y como seres humanos experimentamos eso, pues coges eso, lo describes y ya tienes un relato. Total. Sí, sí, qué bueno, Suena qué bueno. fácil, ¿eh? Has dicho así, suena muy fácil. Luego, a la hora de llevarlo a la práctica, evidentemente, no hay que tener en cuenta todo lo que habéis dicho, de empatizar con el personaje, de suspense, mantenerlo y demás. Y, wow, o sea, dicho así, es como, vale, construye tu propio, como si fueran unas instrucciones de un mueble de Ikea, ¿no? Algo de eso. Claro, cuéntanos tu trauma, ponlo en un ambiente chulo y saca tu relato. Y además yo animo a todo el mundo a hacerlo, porque es verdad que escribir es complicado, pero no es tan complicado en el sentido de que con práctica está al alcance de todo el mundo. Así que tú también, Sergio, haznos un relato. Yo soy escritor, aunque no hemos hablado de ello también, pero sí, sí. Y tengo también algún relatito de miedo, poco, pero también tengo algunos, sí, por ahí. Pues me lo anoto en pendientes para Perfecto, leerte tus perfecto. traumas. Alguno hay, pero bueno. Por eso vengo de psicólogo ahora. En fin, continuamos con el podcast. Vamos a hablar, a centrar un poco el tiro más en los videojuegos. Nos lanzaba Ángel una pregunta muy, muy interesante también.
os la comento y luego vamos ya a la lista que tenéis. ¿Hay videojuegos de terror que no tengan el punto sobrenatural? Porque siempre piensan fantasmas, monstruos y demás. ¿Hay alguno que sea terror con un enemigo humano? ¿Qué opináis? ¿Habéis jugado alguno de ese estilo? Teyla yo creo que es la que tiene el Estaba fondo, yo pensando, estaba la dándole vueltas hemeroteca yo a la máxima. cabeza. Ujú. A ver, pues es que no lo sé, tendría que pensarlo, porque seguro que, a ver, con villanos humanos hay muchos, o sea, aunque el ambiente sea mm, sobrenatural y tal, luego muchas veces en los videojuegos, en los libros, en el cine y en la vida real, los auténticos villanos son personas normales de carne y hueso. Ujú. Entonces sí que se me ocurren videojuegos donde la persona normal de carne y hueso sea el villano final, pero no caigo que no tengan ese componente sobrenatural como ambientación. Claro. Estoy pensando en todos los juegos que he jugado y estoy... Mm, no caigo ahora mismo. El que no No, tira por ciencia ficción, tira por una ambientación pues simplemente la ambientación, pero no hay ninguno que sea, bueno, sí, estoy pensando que sí. Ahora hay como juegos que son cortitos, que se hacen muy virales en internet porque juegan youtubers, Sí. y es cierto que muchos de ellos son simplemente un asesino que te persigue y te intenta matar. Ujú. Estoy dándole vueltas, ¿eh? Em, no tienen una ambientación de terror, porque hay algunos que sí, que tienen, pues aparecen cosas de terror, estoy diciendo fantástico. Sí, sí, te entiendo. Que aparecen, yo qué sé, ojos o bichos o murciélagos o cosas, pero hay otros que directamente es, yo por acordarme de uno, una chica que está haciendo un streaming y de repente aparece un asesino que la quiere matar. Ujú. Y entonces todo el videojuego se basa en ella intentando huir y el asesino yendo detrás. Sí, existir existen, pero ahora solo me acuerdo de estos juegos que a lo mejor duran, no sé, media hora, Ujú. 40 minutos, que se han hecho virales, que son del asesino corriendo detrás de ti e intentándote matar. Pero así un juego largo o una experiencia más larga, Ujú. no caigo ahora mismo que no tenga ese tinte sobrenatural o sino que tire por la ciencia ficción. eh, Simplemente que te ponga un mundo distópico y eso sirva para más adelante. Si existir existen, y seguro que hay algún videojuego más largo y Ujú. más conocido que lo tenga, pero que me acuerde yo ahora mismo, videojuegos cortitos que ahora mismo no sabría decirte cómo se titulan, pero es que he visto a youtubers jugando y a streamers Ujú. jugando a eso, a la chica jugando en el streaming y diciendo, uy, hola chicos, no sé qué, y el asesino pasando por detrás y ella teniendo que huir de sitios y esconderse para huir del asesino. Sí, existir existe. Maravilloso. ¿Así te ocurre alguno, José? estaba buscando y pensando, pero nada. O sea, porque yo soy más de zombies, Ujú. yo soy de Dylan, Dead by Daylight, entonces mm, sigue teniendo ese componente sobrenatural, son zombies, Claro. pero luego los espaciales, pero tienes alien o tienes criaturas, entonces quizás puedes tirar más a ciencia ficción, pero no, a no ser que consideres al villano a la corporación, pero no, estoy ahí dando vueltas y no consigo dar ahí. A ver Claro. si Violeta. ¿Tienes tú Estaba alguna en mente? pensando, hay uno que está en la lista, pero no me acuerdo del nombre, que eres un cazador de brujas que vas a un pueblo Ujú. y, o sea, es que no puedo contar mucho, pero claro, porque Plan, estoy pensando, ay, pues, pero no me puedo explayar porque destripo todo el juego. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Está en la lista, pero es que no me Demonology acuerdo. A o ver. algo así, o el de demonios era o no era ese, ¿Demonology puede ser? Hay uno que creo. se llama Daemonology, ¿no? Sí. Que es así negro con letra gótica. Sí, Ujú. sí. Creo que sí. Pues Espera, Ese voy a es. mirar. Ujú. Ese lo recomiendo, además no es muy largo.
Comentaban en el chat, por ejemplo, decía Ángel, hablando de Resident Evil, dice, el villano es el capitalismo, pero te enfrentas a zombies. Y luego también comentaban, hablaban del primer Clock Tower, que el principio del villano era humano, pero había algo satánico alrededor de su familia. Claro, sí, es lo que Sí, comentaba yo, hay muchos en los que el villano al final es una persona, porque los monstruos al final muchos de ellos son humanos, pero de hecho mi ejemplo siempre para esto es Embrujadas. No sé si habéis visto la serie Embrujadas. sí, Embrujadas son 3 hermanas que van cargándose demonios semana a semana. Todas las semanas se cargan al demonio de turno, le lanzan con el libro de las sombras un hechizo y punto. Pero hay un capítulo de una temporada, que no me acuerdo ni qué temporada es, en el cual el villano es la trabajadora de una de ellas en el bar. Entonces, no se lo ven venir ellas, no te lo ves venir tú y no se lo va a venir nadie. Y sí, el villano en ese caso es una persona, pero sigue habiendo una ambientación mágica dentro de lo que es Embrujada. Lo que pasa es que no te esperas que sea esta muchacha. Y me claro. acuerdo que además le clava ahí un cuchillo en plan de ¡ay, siempre quedo bien! Totalmente, sí, sí. Bueno, pues si También, queréis, si puedo claro, hacer un apuntillo pequeño a esto, todo lo que es que quieras. estoy pensando, porque, joder, es una buena pregunta, ¿eh? Sí, sí. Yo creo, puede ser que este tipo de videojuegos no sean de terror, sino que sean, sean thrillers al final, o sean slashers. Sí, lo he pensado yo también porque me he acordado de. ¿Cómo se llama este juego que se puso tan de moda? Que es del creador del Detroit, el de la pajarita de papel, Sí, que es de un Heavy asesino. Rain, Ah, Heavy sí, Rain, sí, El sí, Heavy justo. Rain. El primero que he pensado cuando he hecho la pregunta ha sido el Heavy Rain. Y de repente he dicho, no, pero el Heavy Rain no es de terror. O sea, es un Claro, es thriller. que Pero el ahí yo primero que he creo pensado yo es que el Heavy Rain. sí, que los límites del género son un poco difusos, porque al final los límites de los géneros son difusos. Nosotros plantamos etiquetas porque te aclaran mejor así, pero al final los límites son los que nos hemos inventado nosotros. Pero creo que quizá tenemos más asociado que el enemigo es un ser humano, pues un criminal o tal, pues con el thriller que con el terror, que al final con el terror siempre estamos buscando, incluso aunque sea insinuado y luego al final no pase nada sobrenatural, pero como que tiene lo que decía Seila, que tiene como ese aura, ¿no? Extraña. Sí, totalmente. Sí, porque yo, por ejemplo, estaba pensando en algo así de malo que no fuera un demonio, entre comillas, y se me ha venido a la mente Until Dawn, pero bueno, que sí que tiene esa faceta luego más de todo lo demoníaco y todo eso, aunque a priori no lo parezca, pero volvemos a lo mismo, al final es que siempre tira un poco de eso para considerarse terror, por así decirlo. Totalmente. Creo que hay un videojuego que es escapar del metro o algo así, es que no he jugado, Sí, el pero metro lo que tiene es que es ciencia ficción también. Ujú. vale. Porque trata de una. Creo que es Rusia, que vive debajo como en el metro de allí. Vamos, lo que yo sé. Perfecto, bueno, pues si queréis pasamos a un poquito la lista, lo que más o menos tenía ya preparados. No sé con cuál queréis empezar, si queréis hablar de alguno en concreto primero, si tenéis ya más o menos una idea de cómo queréis llevarlo. Como digo, el podcast es vuestro, adelante, contad lo que queráis. Yo diría que empiece José, Perfecto. luego Seila y yo me quedo para la última, porque cuando hicimos la charla en su día pasó al revés. Entonces prefiero que empiece, si os parece bien que empiece José, luego Seila y luego yo. Por supuesto. Bueno, pues gracias, Violeta. Pues bueno, dentro, ya le hemos mencionado el juego, uno de mis juegos favoritos de terror es el Until Dawn. Ujú, Y creo que la parte sobre todo innovadora, al menos la que más me gustó, fue todo el tema del efecto mariposa. ujú, Como dentro del juego, en función a las decisiones que tú vas tomando, puedes tener distintos finales, incluso un personaje sobrevivir o morir. Creo que eso luego se ha trasladado posteriormente a más videojuegos, pero creo que en su momento fue de los pioneros con este sistema. Y jo, este juego lo tengo en mi top porque creo que reúne un montón de condiciones. Lo primero, se dejaron un dinero en él, o sea, contrataron actores para hacer sí, todas las escenas, estilo, bueno, lo que hacían con Gollum en El Señor de los Anillos, le ponían los punteros estos para hacer luego toda la parte artística. ujú. Pero es que encima cogieron actores
conocidos de la época. O sea, yo recuerdo que estaba la chica esta, la de Héroes, Hayden Panettiere, la rubia, que salía en Scream también. Mm. Bueno, Rami Malek, que ganó el Oscar por la película esta de Queen. Jolín, salía el guaperas este de Agentes de S.H.I.E.L.D., que no recuerdo el nombre. E incluso creo que había, bueno, cogieron actores, hicieron toda una película y lo trasladaron a un videojuego. Entonces, a mí me, bueno, curiosamente luego de ese videojuego ha salido una película, o sea, ha habido como un loop. Eh, y creo que bueno, aparte de lo que hemos comentado, esta parte sí que tiene ese lado sobrenatural, aunque realmente al principio me gusta porque va variando todo o sea, empieza como un juego de terror clásico, acaba convirtiéndose en un survival horror y luego tienes que ir investigando y ahí es que sale cuando el monstruo, que es todo el mito del Wendigo, porque cuando todo apuntaba a un villano real, que es un asesino, resulta que las cosas no iban por ahí. Y, jolín, una de las cosas que me fascinaba, sobre todo era, según ibas jugando, eh, todo el diseño de tótems. No sé si habéis jugado todos, pero Ujú. vas encontrando tótems por el camino y en algunos de ellos te van dando como pistas de hacia dónde ir o incluso te enseñaban finales de cómo podían acabar los personajes. Y creo que eso, generaba bastante, a mí me generaba mucho interés y sobre todo el ir desbloqueando, fíjate que os va a hacer gracia, pero me gustaba ir desbloqueando todo el making of del videojuego porque también lo vas desbloqueando según vas jugando. Y ahí te explican todo, pues cómo cogieron los actores, cómo hicieron todo el doblaje, cómo se inspiraron, porque sí que existía el sanatorio había un sanatorio en esa montaña, Ujú. cómo fueron hilando toda esa historia. Y es un juego bastante largo, con unos personajes muy humanos, muy realistas. Tú coges un cast, un reparto, que ya no salen los anglicismos, coges el reparto de un slasher y lo tienes ahí trasladado en este videojuego con todas, está el guaperas, está la chica chunga, tienes el deportista, la chica guapa tonta, tienes la mejor amiga que es un amor, o sea, tienes todos los personajes ahí metidos y encima los juegas. O sea, te podrán gustar más o menos, pero los juegas todos. Y yo lo pasaba muy mal, sobre todo porque todas las fases de pruebas, que tienes que ir activando botones Ujú. y sobre todo con tiempo. Entonces lo que me gustaba era que tenías un tiempo determinado para hacer unas misiones, no te lo dicen en ningún momento, no hay un cuenta atrás, pero si tú vas actuando mal o fracasas en pruebas de habilidad o de combate, cuando llegas al final ese personaje puede morir. Y tú no lo sabes. Y lo que te permite, sobre todo, es volverlo a jugar muchas veces. Y bueno, aparte la música, toda la ambientación, o sea, creo que para mí es un juego de 10, a mí personalmente me gusta, y sobre todo por esa variedad, porque son varios juegos, tienes investigación, tienes survival, tienes cine de terror puro y duro, cuando la persigue el asesino, entonces creo que esa parte está bastante, bastante lograda em, con el juego. Y bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo o no, pero vamos, que yo os animo a jugarlo, sobre todo a ir desbloqueando todas las misiones y todo, incluso ser malos como yo y jugar mal adrede para que vayan muriendo todos los personajes, porque también es divertido. Totalmente, la verdad que ese juego tiene, como tú dices, tiene varios finales. Y es una de estas cosas que es un poco. A mí me recuerda en cierto sentido al tema del Elige tu propia aventura, de estos libros que teníamos hasta cuando éramos más pequeños. Y que tú puedes más o menos, en función de lo que tú decidas, pues lo que tú decías, el efecto mariposa. Y es algo claro, yo que me introduje en ese juego sin conocerlo bien del todo, dije, ah, ¿qué ha pasado? Tío, que ha muerto. Y luego dije, ah, bueno, que no puede no morir. Digo, oh. A ver, culpa por no haber leído nada del juego antes, ¿no? Pero que me sorprendió. Sí, bueno, incluso tiene sus truquillos también y sus cosas. Hay una cosa que me acabo de acordar. Es que como hay un final abierto que no voy a desvelar, claro, por si la gente no lo ha jugado, Ujú. se hizo una segunda parte. Nunca se dijo que fue la segunda parte, pero hasta que no la terminas no te das cuenta de que es la segunda parte de Until Dawn. No voy a decir tampoco, bueno, por no hacer mucho spoiler, pero yo, si estáis interesados, yo os azuzo
a que lo busquéis y que lo juguéis, sobre todo jugarlo, que es lo interesante. Total. Y Sí, continúa, bueno, continúa. y el otro juego que quería comentar yo, como soy muy clasicote, era todo el tema de Alone in the Dark, porque creo que la generación de los 90, pues todos empezamos con ese juego cutre pixelado, que la verdad que hizo las delicias, porque gracias a él hemos tenido una saga muy longeva, con un montón de videojuegos, incluso películas más o menos visibles, dejémoslo ahí, pero creo que para mí es un referente, sobre todo por todo ese trasfondo que tiene de Poe y de Lovecraft. Es un juego, yo lo diría, lo digo coqueto, dejémoslo ahí, porque con los pocos medios que tenían, hicieron todo lo que pudieron. Y realmente de ahí, de esa base, salió todo, porque es una aventura gráfica, también tienes combate y acción, o sea, tienes investigación, o sea, es como una mezcla, o sea, creo que todos los juegos de terror han bebido de él en mayor o menor medida. Bueno, la influencia de Lovecraft es brutal, eso está claro, pues todo ahí. Y creo que, sobre todo, ese aire nostálgico, quizás de los que somos ya un poquito más talluditos, creo que incluso te gustaría volver a jugar a pesar de tener estos juegos más modernos. Creo que ese lado ahí, y bueno, luego toda la influencia posterior, porque inspirado directamente en este juego han salido uno hecho por españoles, creo que es que lo llaman es Call of the Sea, que es como la llama de Cthulhu, el Call of the Sea, que hicieron, creo que es, la empresa creo que es española, creo que se llama, ay, ay, se me acuerdo, es Out of the Blue y creo, bueno, lo llevan dos, ay, es que no me sale, bueno, Manu y Tatiana, pero no recuerdo así los apellidos, pero bueno, podéis buscarlo ahí y la verdad que han sacado unos juegos inspirados también en Lovecraft y que beben directamente de aquí. Y creo que merece la pena jugarlos, ¿no? Desde mi punto de vista. Total, mira, están comentándola por el chat eso que... Ah, no, eres tú, Gendelín. No me había fijado que eras tú, que estás dando ganas de jugar al Dark Viejuno. Sí. Estás haciendo sitios a la vez. Multitasking. Total. Qué bueno, sí, la verdad que Alone in the Dark es un juego que... Un clásico ya, por desgracia, porque crecimos con ese juego, pero ya es un clásico. Vale, vas a continuar tú, Seila, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo nos ibas a... ¿De qué no quieres hablar? Sí, ¿Por qué no? pues sí. Pues yo, bueno, me he traído cosas para enseñar. Bien. Yo voy a hablar del Yuppie Psycho, que es este de aquí. Ajá. Este de aquí. Ahí está. ¿Vale? Que es un juego que me gustó tanto que me compré la edición en físico. Es un juego en pixel. Es un juego hecho por un estudio español que se llama Baroque Decay. Y es un juego que es de terror, pero tiene muchísimo humor. Porque el videojuego trata sobre tú entras por primera vez has tenido la suerte de que has encontrado un trabajo en un mundo en el cual al parecer el paro es muy alto y tienes la suerte de que te han dado un trabajo. Entonces tú entras por primera vez a ese trabajo. ¿Qué pasa? Que en ese trabajo lo primero que te dicen es, bueno, pues si sobrevives aquí, qué suerte tienes. Y tú dices, ¿cómo que si sobrevivo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces tú eres el becario, básicamente, que te vas moviendo por los distintos pisos del edificio y te van mandando cosas. Pues primero te enseñan tu despacho, luego pues la sala de descanso y distintas salas que puede haber en cualquier empresa de oficinas normal, y vas dándote cuenta de que en la empresa ocurren cosas que no son tan normales. Algunas son graciosas, como por ejemplo uno de los jefazos que va vestido como un soldado montado a caballo y hace reuniones así porque le apetece y empieza a decirte que su jefe eres tú y después el caballo, y cosas que son graciosas dentro de lo que cabe y cosas que no son tan graciosas, como por ejemplo cuando vas a recursos humanos son unos labios con dientes y vestidos
de, de ticket, bueno, de traje, que te chupan la sangre. Ah, muy bien. Sí. Y de vez en cuando, depende de las zonas donde vayas de la oficina, hay gente que se ha suicidado y entonces ves cadáveres de gente suicidada, que se ha suicidado. Ves gente que, yo qué sé, cuerpos en una esquina, ves sangre, gente diciendo, por favor, sácame de aquí. Ves horror corporal, horror de cables, ¿no? Por ejemplo, hay una parte cuando vas a por la impresora, es una impresora con patas que te persigue y suelta veneno y tienes que huir de ella. Entonces tiene un componente muy cómico, pero tiene un componente muy terrorífico, es terror corporativo, ¿no? Hay un autor que se llama Tomás Ligotti que lo hace desde un punto de vista más depresivo, este es desde un punto de vista más cómico, pero igualmente es terror corporativo. Y luego hay una cosa muy chula en ese juego que aparte de decirte lo terrorífico que es el trabajo y lo difícil que es sobrevivir en el día a día, Total. hay un momento en que descubres que hay gente del trabajo que lleva un videoclub y tiene su tele y tiene su videoclub y te dicen que si te quieres unir al videoclub. Y entonces es como una especie de easter egg que vas encontrando o de cosa curiosa extra del juego, que te vas encontrando como unos VHS y cintas de vídeo. Para quien no sepa qué es una VHS, es con lo que antiguamente se veía en las pelis. Aquí hay que Y te las poner vas filtro sepia ahora, para que se note que estamos hablando de cosas Exacto. muy viejas. Total, total. Los 80s, 90s. Entonces, de hecho, el otro día me enteré que a finales de los 80 llegó el primer videoclub a España, así que ya es un viejuno total. Y vas poniendo los vídeos, y los vídeos son cortos, pero no son en píxel como el resto del videojuego, sino que son en imagen real. Básicamente los creadores han hecho como cortos de terror grabándose ellos mismos, cortos que dan muchísimo miedo y que en principio no tienen nada que ver con la historia y son, pues eso, cortos de terror, como si tú buscaras en YouTube cortos de terror para ver en Halloween. Pues lo mismo, pero dentro de este videojuego. Y Qué entonces, bueno. de repente, tu consola o tu tele o tu ordenador salta y te salta un corto de terror y tú dices, ¿qué estoy viendo? Esto da mucho miedo. Y entonces, pues, mezcla terror de muchos géneros distintos, yo qué sé, de metraje encontrado o de o con santos y vírgenes, o con... son como 10 cortos de terror que están incluidos dentro del juego y que le dan como más chispa incluso, y para recordarte con esa atmósfera que estás en un juego de terror, ¿no? Está, mi compañero se ha colgado, aquí hay cadáveres, casi me mata ese veneno. Pero y vas al videoclub y te encuentras con eso y dices, oh Dios mío, esto es terrible. Entonces, ya digo que es un videojuego que está creado por un estudio español, que tienen a su vez otro videojuego que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama El Conde Lucanor, creo. No lo sé. Ostras. Sí, puede ser Conde Sí. Lucanor. Creo que sí. Creo que hay El un juego Conde así. Lucanor, sí, el Conde Lucanor es parecido, pero tira más por el humor. Yuppie Psycho, es que se llama Yuppie Psycho, es que no puede ser más. Es cierto que mantiene ese tono humorístico que tiene el Conde Lucanor, pero su atmósfera es más opresiva y más terrorífica. Y yo qué sé, es maravilloso, y ya solo visitar el edificio, ¿no? O ir a comer. A lo mejor estás en un descanso y te empiezan a hablar de temas y los temas son jaja humor, pero no es humor. Es cosas como, jaja, he estado trabajando 72 horas seguidas. Qué gracioso es esto. No es gracioso. Y bueno, pues creo que es un juego
que merece la pena hablar y que si os gustan los juegos de humor, lo juguéis, si os gustan los juegos de terror, lo juguéis y si queréis dar una oportunidad a un estudio español, pues lo juguéis también, no sé, es que lo tiene todo. Es como trabajar Y, en una Big Four, más o menos, ¿no? O sea, una empresa así grande es un poquito un resumen de esto. hombre, a ver, el juego tampoco os imaginéis ahí un triple A, pero es un juegazo. O sea, es Total, un juego que yo he recomendado 200 millones de veces y la gente cuando lo juego me ha dicho, pues tenías razón, qué bien está. Y yo, es que, de verdad, si es que no voy a engañar. lo dije. No. Y luego el otro juego al que quiero hablar Ujú. es esta maravilla que tenéis aquí, que es el Silent Hill 2. Aquí está. Aquí estoy yo aquí dando juegos. Bien, bien, bien. Porque el Silent Hill 2 es la maravilla. O sea, yo durante años he dicho que no me gustaba jugar a videojuegos. Es mentira. Es la mentira más fea que he podido decirme a mí durante años. Porque llevo enamorada del Silent Hill 2 desde que jugué la primera vez. Decía Violeta antes que el Silent Hill, que Konami, o en este caso, dentro de Konami, el equipo Silent, que hizo los 4 primeros Silent y los nuevos, el nuevo ahora, el Silent Hill F. Una de las cosas que tenía es que, claro, al jugar en una Play 1, o en una Play vieja, Sí. em, tienes píxel gordo así, pero son así. O sea, es que a día de hoy con una tele plana, los píxeles son así. Y, y crearon lo que es la niebla. La niebla es un recurso que en principio era para facilitarle a ellos no tener que mostrar cosas y, y para que pudieran cargar también cosas mientras tú te ibas moviendo. Y que ahora se ha convertido en todo un referente en el Silent Hill. Hace poco decían con el Silent Hill F. Es que deberían quitarle la niebla porque se pierde la imagen y las cosas que hay de fondo y no sé qué. Y yo decía, es que la niebla es sinónimo de Silent Hill. Fue algo que se hizo por casi por casualidad, ¿no? Un elemento, pero al mismo tiempo fue un elemento muy trabajado y es que todos los elementos del Silent Hill, sobre todo el Silent Hill 2, porque es cierto que el Silent Hill 1 tiene cosas brutales, pero es que el Silent Hill 2 da un salto maravilloso, todo está pensado para generarte mal rollo. Primero la historia, que bueno, para quien no la conoce, tú eres James, que eres un hombre que ha venido a buscar a su esposa, que en principio está muerta, pero te ha escrito una carta para decirte que vayas a verla al sitio donde pasasteis unas vacaciones inolvidables y tú has ido a Silent Hill en ese fin de semana espectacular que pasasteis. Y toda la historia de James, claro, te hace empatizar con el personaje. Eh, bueno, podría hablar de... Me iba a ir hacia otro lado, pero vuelvo otra vez a hablar sobre la ambientación. Otra de las cosas que tiene el Silent Hill 2 es la música, o sea, toda la música creada por el Team Silent, bueno, en este caso por Akira Yamaoka, es espectacular. O sea, es música que yo sigo escuchando de fondo cuando escribo o cuando, no lo sé, cuando leo. Es música que te evade y te lleva allí. O sea, la música rápidamente te genera la sensación de estar en Silent Hill. Es maravillosa. Y ya no solo su música más con metal y más que te pone los nervios de punta, ¿no? Que es cuando estás en la zona oxidada, porque Silent Hill tiene la zona de niebla, que es el pueblo de Silent Hill normal, y luego tienes la parte oxidada de cómo es Silent Hill es que no quiero hacer, bueno, es que conocéis Silent Hill, pero al mismo tiempo, si alguien no conoce Silent Hill, tampoco quiero hablar mucho. Bueno, pues esta parte tiene como otra música más estridente y ambas músicas
te llevan a Silent Hill y se notan mucho las diferencias. Y esto se crea con un equipo detrás y con alguien como Akira Yamaoka que es capaz de transportarte allí. O sea, que es que ya tenemos elementos que hacen que un juego de pixelaco gordo se convierta en una obra maravillosa poniendo la niebla, poniendo la historia y poniendo la banda sonora. Pero es que además los giros de cámara, que eso lo hablamos por ejemplo en la presentación, el Silent Hill 2 se basa mucho en la cámara de cine. Es incómoda para el espectador. El Silent Hill 2 nuevo, porque yo he jugado los dos, el Silent Hill y el remake, el Silent Hill 2 y el remake. El remake lo han facilitado a la hora de moverse, de caminar. La cámara no es tan incómoda porque no busca planos cinematográficos. No busca que tú andes y de repente la cámara te cambie y tengas que hacer un giro y casi te muevas tú con el cuerpo porque necesitas hacer el giro. Es mucho más suave porque la experiencia de juego quieren que sea otra. Porque los juegos de terror ya no son como antes. En cambio, con el Silent Hill 2 clásico sí querían que tuvieras esa incomodidad a la hora de hacerte los giros de cámara porque también quería que se pareciera a una película de terror. De hecho, está muy basado en la escalera de Jacob. Está muy basado. Y tiene incluso esos planos, es que son los mismos planos que te vas a encontrar en el Silent Hill 2. Entonces, yo creo que el nuevo, el Silent Hill 2 Remake, está muy bien por si alguien no conoce el juego. De hecho, me encontraba muchísimas reseñas diciendo, pues nunca había jugado al Silent Hill 2 porque me parece que tenía unos gráficos súper desfasados y me ha encantado, la experiencia ha sido maravillosa. Y creo que por eso son necesarios los remakes, porque no a todo el mundo le puedes generar los mismos sentimientos que tú tuviste cuando jugaste hace 20 años ese juego. Total. Obviamente no es lo mismo ahora que hace 20 años, pero sí que es cierto que hay todo un submundo dentro del Silent Hill 2 que tiene el original, que no tiene este remake, o que tiene de otra manera este remake, y que hace que yo esté más enganchada al primero. Ya no solo por ser un juego de mi adolescencia, sino también por lo que digo, ¿no? Por estos elementos del juego. Y bueno, los personajes, las historias de los personajes, porque todos los personajes secundarios tienen una historia, y todos los personajes secundarios te hacen que tú como jugador te plantees si la historia que te están contando esos personajes estás a favor o en contra de ella, o cómo te sientes tú con respecto a sus historias. Porque los personajes se sienten mal con ellos mismos por lo que han hecho o por lo que están haciendo. Entonces, como James, tampoco tienes mucha manera de decirles, pues, está bien lo que has hecho o está mal lo que has hecho. Pero como jugador sí te remueve por dentro de, pues lo que has hecho yo también lo hubiera hecho. O lo que has hecho, pues te has pasado un montón. Y tienes como esa dualidad de, pues a lo mejor lo que ha hecho no está tan mal. O a lo mejor, no sé, es todo un mundo de una historia, además ya metiéndole a los bichos que dan un miedo espantoso, fascinante. Y quiero ya, y me callo, perdonadme porque me enrollo como las persianas, No, para nada. hablar de otro elemento más del Silent Hill 2, que son los monstruos o las criaturas. Ocurre un problema con el Silent Hill 2, y es que tienen a un villano icónico, que es Pyramid Head. Amamos. Que todos le amamos. Mi amiga Carlota está enamoradísima de él. Me acuerdo viendo hace poco la peli, que la volvimos a ver porque es una peli que vemos 200 millones de veces, la peli de imagen real. Y me dijo, si es que yo, el Pyramid Head viene para acá, y le digo, me dices ven y lo dejo todo, porque está encima, es que el tío está tremendo, ¿vale? Es un villano que da miedo, es un villano que al mismo tiempo es atrayente. Pasa como con las enfermeras, ¿no? Que dan miedo, pero al mismo tiempo son atrayentes. Hay mucho villano que es de ese estilo. Y con los primeros con los primeros 4 Silent Hill,
Los villanos están muy referenciados a los miedos y a la historia del personaje principal. Si en el Silent Hill 2 están muy sexualizados, tienen que ver con James, con sus miedos, con sus historias, ¿no? Por ejemplo, James, una cosa que le ocurre buscando a Mary, que es su mujer, es que Mary ha estado mucho tiempo enferma. Él ve a una chica que se parece muchísimo a Mary, pero que no es Mary, que se llama María. María, pues, viste con falda corta, viste con más ajustada y es mucho más abierta que de lo que era Mary. Muchas veces James ve reflejado en María en lo que querría ver en Mary o lo que alguna vez fue Mary. Los monstruos, pues, ver reflejados todos sus miedos o sus fobias o sus carencias o sus... Son monstruos creados para James. Al igual que en el primer Silent Hill son monstruos creados para Harry y en el tercero son monstruos creados para Cheryl, que no me acuerdo ahora cómo se llama después, porque tiene dos nombres la prota del 3. Y en el 4 son generados para el 4. A partir del quinto, pues como Pyramid Head era muy conocido, le pusieron como en todos los Islands en algún momento. O, y entonces el propio Akira Yamaoka, o sea, el propio creador de Pyramid Head, de las criaturas del Silent Hill 2, dijo, es que ojalá no lo hubiera creado nunca, porque básicamente habéis cogido algo que era creado específicamente para James y lo habéis explotado todo lo que habéis podido. Entonces, no sé, en general el Silent Hill 2 es maravilloso por todo ese equipo que tuvo detrás pensando en cómo son los personajes secundarios, cómo son las historias de cada uno, los monstruos, la niebla, la banda sonora, todo. Y eso me parece de 10. Creo que es el juego que debería jugar todo el mundo. Y creo que aunque hayas jugado el remake, deberías de darle una oportunidad al Silent Hill 2. Pero si no te gusta, lo puedo llegar a entender porque entiendo que en el 2025 un pixelaco así te eche para atrás. Y ya está. Totalmente, o sea, una defensa de Silent Hill 2 encomiable, totalmente de acuerdo. Antes de dejar el paso a Violeta, sí que quiero resaltar un comentario que ha hecho precisamente Violeta en el chat y que no quiero que pase desapercibido, y es el siguiente. ¿Silent Hill en España sería marinador? ¿Qué opináis? Si hubiera un Silent Hill español, ¿cuál sería? Marinador. Sería. Yo pondría Marinador o pondría toda esta movida en Sevilla con lo que tenemos todo lo de los curros, el cementerio de curros. Ay, Y todo lo de la expo y todo lo de la expo de Sevilla abandonado. El parque de atracciones de Silent Hill del Conejo, yo creo que es nuestra expo Sevilla. Sería maravilloso. Y saldría el curro ahí sangriento. Silent Hill Españita, yo lo veo, ¿eh? O sea, Necesario. ¿no? Y combinamos el curro con los Five Nights at Freddy's, ya lo hacemos ahí, que salgan varios. oye, estas Ya. ideas cuando terminemos el podcast, por favor, patentarlas, porque, joder, Estamos perdidos. Sí. totalmente, Estamos sí, regalando ideas, ¿no? totalmente, sí, sí. Bueno, Violeta, ¿de qué juego nos quieres hablar tú? Cuéntanos. Pues han hablado mis compis sobre juegos modernos, en el caso de Until Dawn, bueno, moderno, a Sí. mi entender es moderno porque es un nivel gráfico y demás, y también de juegos más antiguos. Seila comentaba que para las estéticas y un poco el gusto actual, que el píxel gordo te tira para atrás. Ujú. Entonces, bueno, para dar un poco de contexto, a mí me gustan muchísimo los juegos retro y me gustan mucho los juegos que son de píxel. Entonces, digamos que me gustan muchos tipos de videojuegos porque pues, soy muy fan del Dragon Age, por ejemplo, por supuesto de Silent Hill, Ujú. pero los juegos indies de pixelaco gordo pues, son de mis favoritos. Y ahí hay muchísimas cosas interesantes. Entonces, en la lista larguísima que tenemos
que fue la que repartimos en su momento en la charla, pues había juegos como Moondown, I'm Not a Human, Pathologic 1 y 2, que son juegos súper recomendables, The Carnation, Friends Bow, Demonology, No One Lives Under the Lighthouse, Coma, bla, bla, bla. Slay the Princess, que le gustó mucho a Seila, que luego lo estuve investigando y es una pasada ese juego. Y bueno, los dos de los que yo quería hablar, que son de Pixel, son The Last Door y Fear and Hunger. Fear and Hunger quizás es un poco más conocido porque se ha streameado bastante. Es como un dungeon crawler con elementos de terror. Digamos que el atractivo más fuerte que tenía para el streaming es que es muy fácil morir. No es realmente difícil, sino que es de estos juegos que te tienes que aprender un poco el sota, caballo y rey. También es injusto porque hay una parte que es o sea, hay partes que se hacen tirando una moneda y si la moneda cae bien, pues bien, y si la moneda cae mal, literalmente es posible que tengas que empezar desde el principio. Hostias. Entonces ese factor sí es... Cuando vas a guardar, llegas a unas camas y tal, luego explicaré un poco, pero cuando vas a guardar tienes que tirar la moneda. Y si la moneda es cara o cruz, ¿no? Entonces si la moneda sale lo que tú has apostado, guardas. Pero si la moneda sale lo otro, te atacan y no guardas. Wow. Entonces ahí pues tiene ahí ese factor, ¿no? Y bueno, pues eso, es como un dungeon crawler, pero con esos factores y esos elementos. Luego hablaré más, pero The Last Door es, no sé si el primero o uno de los primeros juegos que hizo Game Kitchen, que es la desarrolladora que luego pues se ha hecho muy conocida por el Blasphemous y por Blasphemous 2. Este juego de Last Door ellos lo sacaron por crowdfunding en 2013, si no recuerdo mal. Nosotros participamos, mi pareja y yo participamos en el crowdfunding, además por entonces teníamos una revista y entrevistamos a la desarrolladora. Son gente, vamos, súper profesional, muy majos y con una imaginación alucinante, como luego pues han tenido ocasión de demostrarlo, ¿no? Varias veces. Y nosotros al estar en el crowdfunding pues íbamos recibiendo los capítulos de este juego conforme iban saliendo. Entonces como que estábamos muy involucrados en él, ¿no? En cómo se iba desarrollando y en lo que iban contando. Entonces es el primero del que voy a hablar porque desde mi punto de vista es uno de los mejores juegos de terror indie que se han hecho y me parece que tiene un valor extra por ser un producto nacional, ¿no? De una desarrolladora nuestra. Como digo, pues luego con el Blasphemous pues han conseguido pues muchos logros y demás, pero creo que este juego merece más atención y más cariño del que tiene, ¿no? The Last Door es como si fuera una novela victoriana de terror gótico, pero convertida en un juego de pixel point and click. Entonces, en la historia del juego, seguimos a un personaje, es Jeremiah Devitt, que durante su infancia estuvo en un internado, estamos hablando del siglo XIX en Inglaterra, ¿no? Este contexto, niebla, coches de caballo, gente con sombrero grande, ¿no? Este tipo de... Y entonces él en su infancia estuvo allí y de pronto ahora en su época adulta recibe una carta un poco extraña de uno de sus compañeros del internado. Aquí es como que el principio se parece un poquito al principio del Alone in the Dark, que también es una carta así como rara, muy desesperada, ¿no? Entonces acude a la casa de este compañero y se encuentra con que el compañero pues cata Crocker. Se ha convertido en la ropa que no recoges del tendedero en 3 días. Digamos que está tendido el amigo. Y a partir de ahí empieza a investigar qué ha pasado y por qué está tan desesperado, qué es lo que ha descubierto, qué es lo que le ha llevado a eso. Entonces empieza a descubrir pues que este compañero suyo ha estado investigando pues sobre unos antiguos escritos, sobre un ojo extraño, ¿no? Y mientras él investiga, pues van sucediendo cosas que a veces son sobrenaturales y a veces no tanto, pero te dan susto, ¿no? Todo esto, como digo, es en un formato point and click, que es bastante sencillito, pero es una sencillez muy trabajada. Todo el diseño está muy cuidado.
El apartado musical es una pasada. La música de este juego es del mismo compositor y el mismo artista que ha hecho la música de Blasphemous, que es Carlos Viola, que es un compositor que se dedica a hacer fundamentalmente bandas sonoras y aparte del aire flamenco que le ha puesto a la banda sonora de Blasphemous, pues en esta banda sonora se fija mucho pues eso, en la música neoclásica del siglo XIX, todo muy con pianos, violines, pero generando todo el tiempo una atmósfera muy melancólica, muy gótica. Entonces, a partir de las cosas que vas descubriendo, pues vas avanzando con la historia. Llega un punto en el que tienes otro tipo de personajes. La mecánica es un poco, pues, el típico point and click, que vas recogiendo objetos, tienes que saber dónde usarlos. Y lo que tiene súper interesante, aparte lógicamente de la historia, es cómo consigue generarte tanta tensión y tanto un terror que se va construyendo muy a fuego lento, muy poco a poco, a partir de, como decía Sheila, un píxel así de gordo. ¿Por qué te da miedo un píxel así de gordo? Pues yo creo que esto enlaza un poco con algo que ha dicho José muy al principio, que es que en la literatura tú te imaginas las cosas. Ujú. Entonces, cuando tú tienes un videojuego que es de píxel, eh, intuyes más que ves. Entonces, un pájaro es una cosa ahí chuchurría, pero en tu cabeza, si eso está en el ambiente correcto, te da miedo ese pájaro, ¿no? Las escenas en las que hay a lo mejor pues sangre, que hay algunas escenas en las que aparece sangre, son píxeles gordísimos de color rojo, pero el susto que te da, la sensación de tensión, de angustia, también eso que hemos comentado, de la responsabilidad que tú tienes de que al personaje no le pase nada, o de conseguir averiguar lo que está ocurriendo para que no ocurran más catástrofes, ¿no? Porque van pasando cada vez cosas peores. Y es, la verdad es que me parece un trabajo de maestría cuando se consigue generar esa atmósfera tan absorbente, tan de terror atmosférico, a través simplemente, como digo, es sencillo, pero eso no significa que sea fácil, a través de píxeles, de una música muy bien escogida y de una historia que tiene una narración impecable. El guionista, bueno, y uno de los desarrolladores del juego es Enrique Cabezas y es una persona que escribe increíble. Recuerdo que cuando le entrevistamos le pregunté si no le había dado pues, por publicar relatos y me dijo que algún relato tenía, pero que bueno, que de momento pues no. Y la verdad es que espero que algún día escriba algo largo porque la historia que ha hecho en The Last Door es una historia que de verdad merece muchísimo la pena, que te transporta totalmente a la época, te mete en la historia, te hace vincularte con los personajes, te hace sospechar de todos los personajes y merece mucho la pena. A nivel de jugabilidad, pues tampoco es que sea aquí pues una cosa súper complicada o que tenga, creo que en ese sentido pues está mucho más trabajado y mucho más desarrollado posteriormente Blasphemous, pero bueno, la verdad es que yo creo que para haber salido por crowdfunding y para ser un poco, no sé si su primera o una de sus primeras obras, el juego merece muchísimo la pena, así que lo recomiendo mucho. Y bueno, tiene también algún matiz, así algún puntito folk horror, porque hay ciertas cosas pues, que tienen que ver con rituales, con sectas, tradiciones, no sé qué. Entonces ahí también, por ahí a mí me ganó mucho. Y luego pues lo vais a jugar, ¿verdad? Todos en el chat, todo el mundo a decir que sí. Lo Sí, jugaremos, lo nosotros también. jugaremos. Sí, lo merece, de verdad que es un juegazo, ¿eh? Y luego, pues, Fear and Hunger, que creo que es quizá un poquito más conocido, dentro de que tampoco es aquí súper conocido. Es un juego independiente que lo ha hecho una sola persona. Es un chico, bueno, creo que es un chico, a lo mejor es un hombre o tiene otro género, pero se refiere a sí mismo en masculino, que se llama Miro Havorinen o Harovinen o algo así. Y es un chico finlandés que estaba en su casa, tenía que hacer un trabajo de fin de carrera y decidió hacer este juego. Qué bueno. Que es un juego en el que, bueno, eliges a tu personaje al principio, ¿no? Y básicamente, pues como comentaba, es un dungeon crawler en el que vas con tu personaje a una mazmorra que se llama la mazmorra del miedo y el hambre, que de ahí el título Fear and Hunger, ¿no? Entonces tienes que ir ahí a buscar a un personaje que te han enviado desde tu reino a que lo saques de ahí de esa mazmorra
Y bueno, allí dentro lo primero que tienes que hacer es controlar que no tengas tanta hambre, ni tanto miedo, ni tanta locura como para irte al carajo, ¿no? A medida que tú vas avanzando, te va subiendo el hambre, te va subiendo el miedo y te va bajando la cordura. Entonces, esto es una mecánica que está en muchos juegos. Yo creo que la hemos visto en un montón de juegos, ¿no? Que tienes como tres elementos, en gestión de recursos, tienes esos tres elementos que tienes que ir un poco jugando con ellos. Ujú. Es dificilísimo. O sea, no tanto de dificultad como de que depende mucho de la suerte. Hay situaciones en las que te tienes que comer una zanahoria podrida, te va a generar una enfermedad, pero que luego a ver cómo te la quitas. Pero bueno, es que tienes que tomar, es un juego en el que todas las decisiones que tomas son malas, ninguna es buena. Todas son malas, pero a distintos niveles, Como la ¿no? vida adulta, más o menos, Entonces, ¿no? total, totalmente, es literal, vida adulta de proletariado, tal cual. Tomar decisiones e intentar tomar la menos mala, ¿no? Entonces, a medida que vas avanzando, descubres todo el lore que hay detrás de esa mazmorra, que tiene que ver pues con criaturas sobrenaturales, con seres de terror cósmico. Hay sectas también por ahí metidas, hay gente que se ha vuelto loca y se ha quedado ahí atrapada. Aparecen y te hacen lo más grande. Entonces en este juego, igual que en The Last Door hablaba de que se genera el miedo a través de la atmósfera, de la narración, en este juego el miedo también viene a través de la atmósfera porque en una banda sonora interesante también, pero sobre todo es que tienes tantas posibilidades de que todo te salga mal tantas veces que no estás tranquilo nunca. Entonces los enemigos además son muy crueles. Cuando un enemigo te mata, que pasa muy a menudo, Ujú. a veces no te mata simplemente, sino que te lleva a un sitio, practica algún tipo de mutilación o de cosa horrible contigo y eso lo ves pixelado, pero lo ves. Entonces es como que el desarrollador te está diciendo, esta es la consecuencia, pero no, la consecuencia no va a ser un game over, va a ser que vas a ver cómo tu personaje es amputado, es mutilado, es violineado o X, ¿no? Madre mía. Eh, sí, sí, o sea, es... Entonces se hizo un poco famoso también porque a muchas personas les chocó esa brutalidad en píxel, pero brutalidad al final. Y es una brutalidad que a medida que te van matando más veces y que vas pasando por ella más veces, como que te insensibiliza un poco. Y muchos comentarios que había en Steam era en plan, este juego me ha desmembrado y me ha gustado, ¿no? En plan, he sufrido mucho con este juego, pero me lo he pasado bien. Eh, Como decía, todas las decisiones son terribles y toca muchos temas muy complicados. O sea, toca temas muy, muy complicados, muy tabú también. Y e incluso en los finales buenos, ningún final es bueno. O sea, es un juego al que vas directamente a disfrutar de pasarlo mal, a disfrutar del terror, a disfrutar de la injusticia, de que tires una moneda, no te salga y en vez de poder guardar llegue un tío y te corte las piernas. Entonces, eso es un poco para mí, yo jugando ese juego muchas veces me paraba y decía, además se lo preguntaba a mi pareja porque solemos jugar juntos y le decía, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué me está gustando? ¿Por qué me lo estoy pasando tan bien con esto tan horrible, ¿no? Es una pregunta para la que no tengo respuesta todavía o tengo muchas respuestas, pero creo que es algo que nos da el terror que a algunas personas al menos que es que nos reconforta, porque como sale todo tan mal, pues ya no tienes miedo a nada, porque dices, pues, ¿qué más me puede pasar, ¿no? Totalmente. Así que es un poco, no sé, es un juego que recomiendo mucho también. Sí que no lo recomendaría tan generalmente como he recomendado el de The Last Door, que sí creo que le puede gustar a la gente bastante, de forma bastante masiva. Este creo que no, porque puede ser muy frustrante, porque te matan mucho. Eh, Además es un juego feo, que está hecho feo a propósito. Y, para terminar quiero señalar una cosa que comentó el desarrollador cuando le hablaron y le preguntaron qué consejo podía dar sobre cómo hacer buenos videojuegos de terror y que creo que es un consejo que se puede trasladar a todos los medios. Y le preguntaron cómo se podían hacer, pues eso, buenos videojuegos de terror, buenos personajes.
Y él dijo, la clave está en que en ningún momento estés pensando, ¡buah, qué guay es esto! Porque algo que genera terror no puede ser guay. Entonces, si has creado un malo, pues no sé, imagínate el piramidal, que Pyramid Head, que en vez de ser lo que es, pues fuera lo que es, pero no tuviera la cabeza de pirámide. Si no tuviera la cabeza de pirámide, pues a lo mejor dirías, ay, pues es muy guay, pues míralo, pues qué atractivo. Pero al ponerle eso, ya te genera una sensación de incomodidad y de monstruosidad que no te parece guay. O sea, sí nos parece guay, pero porque no es guay. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, con este consejo, él lo que decía es que cuando quieras generar terror, que te vayas un poco a lo, pues, como no a lo rancio entendido, sino pues a lo podrido, a lo decadente, a lo imperfecto, pero no a la imperfección que pones en el currículum. De mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista. No, no, eso no. Al, a lo chungo chungo, a cosas que realmente te generan incomodidad y desagrado, ¿no? No hay ni un solo personaje en Fear and Hunger que tú lo mires y digas, cuchi, qué mono, o cuchi, qué guay. No, todos dan asco. O sea, no un asco súper fuerte, pero están demacrados, tienen las expresiones perdidas. Es gente que tú no te pararías a pedirles la hora. Y me parece un consejo muy interesante, la verdad. Así que pues nada, es un juego que también recomiendo y para personas que tengan amplia capacidad de frustración y tiene un arte muy interesante además. Han sacado una segunda parte y dentro de poco relativamente saldrá una tercera. Y nada, que pa'lante, que juguéis a todas estas cosas que son muy chulas, la verdad. Que bueno, la verdad que he de decir que de los videojuegos que habéis hablado yo aprendo mucho, me he apuntado todos los que no conocía para jugarlos, porque es verdad que he descubierto joyitas aquí. No sé la gente que nos está viendo en directo y la gente que no verá a posteriori, pero vamos, yo os animo a que juguéis todos ellos porque tienen pintaza. Las cosas como son. Bueno, estamos llegando ya a los compases finales del podcast. A mí en este punto me gusta salgo un poco del tercio de videojuegos de terror para entrar a una sección que yo llamo pregunta encadenada. Y es que el invitado anterior, que fue Ángel G. Ropero, os dejó una pregunta sin saber que ibais a venir vosotros y que tenéis que responder ahora, ¿vale? Y luego también tenéis que dejar una pregunta a la siguiente persona que venga al podcast. En este caso, como sois tres, pues podéis dejar una a cada uno y así responde más cosas a la siguiente persona que venga. La pregunta que nos dejaba Ángel era la siguiente. Él decía, igual que se hacen adaptaciones al cine de conceptos, por ejemplo Tortuga Ninja, Spider-Man y demás, ¿qué película te gustaría convertir a qué formato? Por un ejemplo, de Regreso al Futuro a cómics. Entonces, ¿qué película te gustaría convertir a otro formato que no sea evidentemente cine? No sé cómo queréis responder, si quieres... José, como no te veo la cara, no sé si te has aburrido o no, entiendo que estás ahí. Cuéntanos, ¿qué te gustaría responder? O sea, ¿qué te gustaría cambiar de formato? Pues voy a hacer un comentario. No Ujú. soy muy fan de cambiar de medio. Te pongo un ejemplo. Soy muy fan de Buffy Cazavampiros. Ok. Cuando pasaron la serie a mí que no me gustó nada. O sea, perdía toda la gracia, toda la esencia. Ujú. Creo que hay obras que están hechas pensadas para un medio Total. y que en el momento que las sacas de ese medio se estropean. Entonces, como que no soy muy fan de cambiar esto, pero recogiendo aquí un poco el guante, Ujú. eh, que, a ver, uf, qué película, o sea, que me gustaría ver en película trasladado. Mira, ya que estamos con videojuegos, Ujú. algo que me gusta también, que bueno, no es Clive Barker, lo conocéis todos, hizo el de Jericho, aunque es más acción, más. Pues creo que ese podríamos trasladarlo a cine tranquilamente. Y creo que sería interesante verlo. Ya tenemos a Hellraiser, entonces creo que sería un poco por ahí. Ujú. Pero bueno, perdón por hacer este pequeño inciso sobre el cambio de medios, pero es que a mí Nada, personalmente, porque ahí me chirría. adelante, adelante. Eres completamente libre de decir lo que quieras, por supuesto. Seila, ¿tú qué Y dirías? nada, ¿Qué cambiarías? Pues mira, vais a flipar en colores. Pero yo siempre he pensado, y va a ser el mismo medio, pero cuando os diga el este vais a decir, no es exactamente el mismo medio. No sé si conocéis las Witch, Sí. que Claro. son cinco
¿vale? Las WITs. Yo siempre he pensado, pero llevo pensándolo los últimos 25 años de mi vida, que si cambiaras las WITs de formato cómic italiano a manga, hubieran sido a día de hoy unas Magical Girls de las que tendríamos un millón de cosas, de las que simplemente por ser un cómic italiano y no, que es cierto que tiene toda la magia de Barbucci que luego, y de Canepa, pero que luego a medida que avanza el cómic va cambiando de autor y ya pues se pierde esa magia inicial del principio del dibujo. Pero creo de verdad que si hubiera estado en formato manga, a día de hoy estaría más popularizado y estaría junto con otras grandes... Pero es que lo he pensado millones de veces. O sea, esta pregunta la tengo yo pensada. Cada vez que leo las wits digo, me cago en la leche. Si esto fuera Soho, un sojazo Magical Girl, tendría un montón de figuritas y hablaríamos de Sakura, de, yo qué sé, de la Sailor Moon, de Madoka Mágica como giro de las Magical Girls y hablaríamos de las Witch ahí con nuestra figurita de Willy de Tarané. Y es una lástima porque creo de verdad que siendo el mismo medio el cómic, simplemente por ser cómic italiano, no tiene que sí que tiene un gran peso, pero no tiene el mismo peso que tiene en manga. Y de hecho, creo que a la hora de trascender al presente, ha trascendido más el manga por ser manga y el cómic italiano no ha trascendido. De hecho, intentaron hacer las Witch como dentro del cómic italiano más tipo manga, cambiaron un poco los diseños y no encaja bien. Porque tenía que haber sido desde el principio. No vale cambiarlo ahora. No. Entonces, si desde un principio las Witch hubiera sido un manga, ahora mismo yo tendría mogollón de figuritas y de cosas y es algo que he pensado muchísimas veces y diría, oh Dios mío, y hubiéramos tenido un anime súper guay y openings súper bonitos y no esa serie y en fin, ya está. Es algo que he pensado demasiadas veces, pero demasiadas, ¿eh? Nos hemos dado cuenta ligeramente. La verdad. Lo tienes meditado ahí a fondo, ¿eh? Sí, bueno, es que no os imagináis, o sea, yo cada vez que lo leía en la revista decía, pero es que esto en manga pero es que tiene de todo, si es que tiene drama, tiene personajes que mueren, tiene los dramas familiares, la prota está divorciada, los padres, que eso hace 20 años que te lo metieran en ficción era rarísimo, en manga es que lo hubiera petado, de verdad os lo digo, hubiera petado. Sí, le he dicho, cuando escuchaba la pregunta, he dicho, mi momento ha llegado, por fin puedo hablar de esto. Es que os juro que la última vez que lo pensé fue este verano en el pueblo, que tengo ahí todas las wins y me volví a mirarlo y dije, joder, si es que esto en manga lo hubiera petado. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú qué dirías, Violeta? ¿Qué cambiarías de un formato a otro? Buah, pues me estaba acordando de cuando fue la batalla esta, que para mí fue ayer, pero seguro que han pasado ya años, de Barbie y Oppenheimer. ¿Os acordáis que salieron más o menos a la vez? Sí. No sé cuánto tiempo ha pasado de eso, pero para mí parece que fue el año pasado y seguramente han pasado ya 5 o 6 años, no sé. Pues yo creo que cogería y Oppenheimer lo haría un otome de ligar. Y tiene, o sea, que fuera romanceable la bomba. Qué bueno. Que tú te vayas te puedes ligar a Oppenheimer, te puedes ligar a la mujer de Oppenheimer, que la pobre sabe muy poco, a la bomba, o luego a gente más pues del gobierno y demás, ¿no? Y que tú seas pues un random de allí, de los que están ahí trabajando, ¿no? Y así pues con sus ilustraciones, con burbujas, todo así, con las miradas. Yo creo que eso vamos, podéis coger la idea y hacerlo si queréis, yo os lo agradeceré. Y si la gente tiene buen gusto, pues os haréis ricos. Y luego cogería Barbie y con Barbie haría un tabletop game tipo Warhammer. Entonces sería pues las Barbies ahí en sus biotrajes estos chungos y bueno, y los Kens también, ¿no? O sea, luego habría ya que hacer más facciones, que eso ya pues se lo dejo a quien salga adelante con la idea, pero no sé, creo que llenaría un vacío ahora mismo. Totalmente de acuerdo. O sea, 100%. Lo de Oppenheimer será la bomba. Perdón, chiste fácil.
No, en serio, pero sería muy bueno. Muy buenas ideas todas ha habido, la verdad. Me gustan todas. Bueno, y ahora viene la parte difícil. ¿Qué pregunta queréis dejarle a la siguiente persona? Si no sé si alguien la tiene pensada, ahora mismo ya libre albedrío. Yo, Adelante. aprovechando que estamos hablando de terror, Sí. le dejaría a la siguiente persona que también le dé al si tuviera que hacer un villano en algo de terror, en un videojuego, en un libro, una película, ¿cuál sería la característica principal que le daría a ese villano? Muy buena pregunta. La dejo por aquí apuntada para que la responda. Perfecto. Sí, la José, no sé si que, Violeta, perdón, José, no sé si quieres añadir algo. Yo es que hay una pregunta que creo que es interesante siempre hacerle a la gente, pero que a lo mejor es un poco invasiva. Es preguntarle a la gente cuál es su mayor miedo o el Adelante. mayor miedo que te quieren contar, ¿no? Adelante, adelante. Nada, aquí no hay respeto a la intimidad. José, tu turno, ¿se te ocurre algo? Sí, bueno, yo como estamos en un podcast más friki, Ujú. el, yo creo que cuál fue su despertar friki, cuando se dio cuenta de que era friki. O sea, ya por centrar un poquito más en la temática nuestra del podcast. Maravillosa pregunta, la verdad. Muy buena. Nunca la he hecho, creo, pero muy buena pregunta, me gusta. Gracias, gracias. Fenomenal, pues oye, la verdad que en un principio este episodio va a durar una hora. Ya, evidentemente, con el guión que teníamos preparado, sabíamos que no iba a ocurrir. Pero, oye, a mí se me ha pasado muy rápido, no sé a vosotros. Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis Yo divertido? podría estar 5 horas. Ha habido Yo la un... verdad que es mi primer podcast, así que estaba un poquito nervioso, como se podrá notar con mi voz y tal, pero me lo he pasado muy bien, quizás un pelín más acelerado de lo que pretendía, así que me disculpo con los oyentes por si he ido muy Lo has rápido. hecho muy bien, Mi José. primer podcast y los nervios y eso. No pasa nada, pues Tu tendrás que primer volver podcast. para que vengas menos nervioso. A la siguiente. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, sobre todo más hablar del miedo en otros ámbitos, no solo en videojuegos, y si no para cualquier otro tema. Yo, por supuesto, las puertas de Palabra de Friki siempre estarán abiertas para que queráis, cuando queráis volver. Es que recibidos seréis, por supuesto. Tendréis el episodio en todas las plataformas, os avisaré y demás la próxima semana. Y por supuesto, espero que volváis. Bueno, ahora os dejo a que cerréis. A mí me gusta hacer esto a modo de encerrona y es dejaros paso a a que terminéis el episodio con alguna frase chula, épica. No sé si tenéis algo pensado o no, yo os dejo pie y adelante. Seila, José. Sin miedo a lo que os salga. Las caras, Juan. En las caras, Juan. Me Pues acabas de abre tener que- fuego Adelante, mientras adelante. piensan los demás. Lo primero, darte las gracias, por supuesto, por dejarnos este espacio, por compartir este rato con nosotros y por dejarnos aquí hablar casi 2 horas. Mil gracias, de verdad. Animar a todo el mundo a que no esté suscrito, que se suscriba y a ver tus podcasts y tus vídeos. Y yo creo que la frase con la que cerraría es que hay que abrazar nuestros miedos porque somos lo que somos por nuestros miedos. Muy buena frase, la verdad, para cerrar. Se ha puesto listo en alto, ¿eh? Yo no digo nada. No tenías que haberle dejado hablar la primera. ¿Quién quiere continuar? Venga, no tengáis miedo, ¿eh? Bueno, yo voy a continuar, dejo a Seila el brownie del final. También agradecerte que hayas contado con nosotros y agradecerte. Muchas Y gracias. creo que cogiendo un poco el testigo de Violeta, creo que es una, bueno, frase muy típica, sale en Dune en todos los o sea, es intentar no dejarnos dominar por el miedo. Creo que a diario nos enfrentamos a cosas bastante terroríficas y reales, donde no tenemos escapatoria, y creo que eso quizás pasa más desapercibido, pero quiero decirle a la gente que sobre todo confíe en sí misma, porque soy una persona que sufrió depresión mucho tiempo, entonces siempre me intento dar un mensaje positivo
de enfrentarte a tus propios miedos, a tu interior, a tu voz horrible de la cabeza, creo que es más difícil que escalar el Everest. Entonces creo que una vez superas eso, puedes hacer cualquier cosa. Y quiero trasladar eso, que en esos momentos en los que tú estés mal y sientes que no hay luz al final del túnel, siempre va a llegar. Tardará, llevará tiempo, pero se sale. Y yo tuve una depresión muy jodida, tuve que enfrentarme a muchos miedos muy jodidos, perdón por las palabrotas, Adelante, adelante. Faltaría más. y pensé que nunca iba a salir de ahí y salí. Entonces quiero trasladar eso, que hay que seguir, hay que seguir. Qué bueno. Totalmente de acuerdo contigo, José. Y ahora sí le va a poner el broche de oro al episodio de hoy. Vale, pues yo voy a acabar con una frase de Twin Peaks porque me apetece Maravilloso. y porque es mi serie favorita. Y voy a acabar con una frase que dice Cooper, que es el protagonista, que es: hazte un regalo todos los días. Hazte un regalo cada día. No lo esperes, no lo prepares, solo hazlo. Totalmente. Muy buena frase para terminar, la verdad. He de decir que esto lo hago en cada episodio, pero joder, habéis puesto el listón muy alto los tres, ¿eh? Increíble. Ole, ole. Muchas gracias por venir aquí, por hablar de videojuegos de miedo y de miedo en general, de terror en todos sus ámbitos. Como digo, tendréis el episodio la semana que viene en todas las plataformas. Y nada, nos vemos dentro de poquito con más palabras de friki. Hasta la próxima. Chao.